Hola, ¿cómo están, jóvenes? El día de hoy vamos a ver el tema de circunferencias. Una circunferencia es un conjunto de puntos que se ubican en un mismo plano y equidistan de un puntito en particular que también está ubicado en el plano. Muchachos, si tú observas la distancia, la separación entre A y O está minúscula. Lo mismo ocurre con B, con C, con D y así sucesivamente. Hemos nombrado algunos puntos nada más. Muchachos, al tú reunir todos esos puntos, ¿qué cosa está generando? Tu circunferencia. Muchachos, es importante mencionar que este puntito en particular, este punto O, es el centro de la circunferencia. Otro elemento que también necesitamos nombrar es el radio. Radio de la circunferencia. Y lo simbolizamos con la letra R. Muchachos, tú tomas dos puntos de la circunferencia como observamos por acá, puntito A y puntito B, y lo unimos. Unimos esos dos puntos de la siguiente manera. Mira, unimos por aquí punto A con punto B. Jóvenes, a eso se le denomina cuerda de la circunferencia. Por aquí tenemos nuestra cuerdita AB. Listo. Muchachos, si nosotros trazamos una cuerda, pero esa cuerda pasa por el centro de la circunferencia, lleva el nombre de diámetro. Jóvenes, no te olvides, aquella cuerda que pasa por el centro de la circunferencia lleva el nombre de diámetro. Otra cosa importante que cabe mencionar, ¿tú estás de acuerdo que de O hasta C eso es radio, sí o no? De O hasta D, eso también es radio. Yo puedo decir lo siguiente entonces, que el diámetro es igual, equivale a 2 veces la longitud del radio. Muchachos, ¿tú estás de acuerdo que por aquí hay una curvita, sí o no? Curvita AC. A esa curvita se le denomina arco. ¿De acuerdo? A esa curva se le denomina arco. Y en este caso estamos colocando que la medida de ese arquito es alfita. Profe, ¿hay más arcos? Por supuesto, mira. Observas esta curvita que subtiende la cuerda AB. Arquito AB. Lo mismo por acá, arquito BD. Y así puedo estar observando más arcos en el gráfico. Jóvenes, importante. Si tú trazas un radio de forma perpendicular a la cuerda, de esta manera, radio perpendicular a la cuerda. Perpendicular, 90 grados. Muchachos, lo intersecta en este punto M y por acá voy a tomar un puntito P. A este pequeño segmento, a ese segmento PM se le denomina flecha o ságita. PM es flecha o también conocido como ságita. Jóvenes, importante mencionar lo siguiente. Trazamos una recta de esta manera, vamos a llamarle recta L1. Jóvenes, aquella recta que corta la circunferencia en 1 y 2 puntos se le conoce como recta secante. ¿De acuerdo? Aquella recta que corta la circunferencia en 1, 2 puntos se le denomina recta secante. Por aquí, L1 es una recta secante. Trazamos otra recta de esta manera y observamos lo siguiente, que esta recta toca, roza a la circunferencia en solo un puntito. Muchachos, a esta recta se le denomina recta tangente. L2 es una recta tangente. Y este puntito tiene un nombre, se le llama punto de tangencia, muchachos. Y ahí tenemos los elementos asociados a una circunferencia. Veamos los siguientes teoremas. Teorema número 1. Observamos lo siguiente. Mira, tengo una circunferencia y claramente observo que esto es una recta tangente. T, punto de tangencia. Muchachos, si nosotros trazamos OT, lo primero que debo observar es que OT es radio. Lo segundo que debo tener en cuenta es que al unir yo el centro con ese punto de tangencia, se genera un ángulo de 90 grados. Entonces, tenemos lo siguiente. Yo puedo afirmar que OT es perpendicular con la recta L. ¿De acuerdo, muchachos?
Ese es en el caso del teorema número 1. Teorema número 2. Observo mi circunferencia, una recta tangente, segunda recta tangente y se intersectan en ese punto P. Teorema número 2 me dice que si A y B son puntitos de tangencia, la longitud de AB tiene que ser igual a la longitud de BP. Longitud de AB tiene que ser igual a la longitud de BP. Teorema número 3. Observamos la circunferencia, una y dos rectas tangentes que se intersectan en ese punto P. Punto A y B, puntos de tangencia. Muchachos, si nosotros unimos el centro de la circunferencia con ese punto de intersección de las rectas, pues esta línea actúa como bisectriz. Quiere decir que si ese angulito vale alfa, ese angulito también tiene que ser alfa. Entonces se tiene lo siguiente. Se tiene que la medida del ángulo APO, tiene que ser igual a la medida del ángulo BPO. Ese es en el caso del teorema número 3. Pasemos al teorema número 4. Jóvenes, observo por aquí una circunferencia, una cuerda AB, una cuerda CD. Si la longitud de esas cuerdas son iguales, la medida de esos arcos que subtienden también tienen que ser iguales. Quiere decir que si este arquito vale alfa, este arquito también que tiene que ser alfa. Digo entonces lo siguiente, si AB es igual a CD, si solo si, la medida del arco AB tiene que ser igual a la medida del arco CD. Teorema número 5. Observamos una circunferencia, cuerda AB, cuerda CD. Si la cuerda AB es paralelo con la cuerda CD, la medida de estos arcos que están comprendidos entre esas dos cuerdas son iguales. Quiere decir que si este arquito mide alfa, este arquito también mide alfa. Y de forma recíproca también se cumple lo mismo, que si la medida de estos arcos son iguales, estas dos cuerdas son paralelas. Entonces tengo por aquí AB paralelo con CD. Si y solo si la medida del arco AC es igual a la medida del arco BD. Muchachos, teorema número 6. Se tiene lo siguiente. Por acá observo una circunferencia y trazo una cuerdita de esta manera. Voy a llamarle a los extremos cuerdita AB. Muchachos, si nosotros trazamos un radio de forma perpendicular a esa cuerda, de esta manera, trazamos nuestro radio de forma perpendicular. Recuerda que al ser perpendiculares se intersectan y generan un ángulo de 90 grados. Colocamos por aquí puntito M, puntito P. Se tiene lo siguiente, muchachos. Este puntito de intersección es punto medio de la cuerda. Quiere decir que AM tiene que ser igual a MB. AM igual a MB. Muchachos, estos arquitos que subtienden, la medida de ellos también tienen que ser iguales. Quiere decir, si este arquito vale alfa, este arquito también que tiene que ser alfa. Entonces digo, la medida del arco AP tiene que ser igual a la medida del arco BD. Ahora veamos el teorema de Poncelet. Jóvenes, si la circunferencia se encuentra inscrita en el triángulo ABC, se va a tener lo siguiente. Mira, el radio de esa circunferencia lleva el nombre de inradio. Ahí está. Si tú observas lo siguiente, en el triángulo rectángulo cateto A, cateto B, hipotenusa C, se cumple la siguiente relación, que la suma de A más B tiene que ser igual a C más 2 veces el inradio. Eso es lo que se cumple. Eso yo lo puedo demostrar. Observa lo siguiente, mira. Por teorema número 1, si tú tenías una tangente a la circunferencia y del centro de la circunferencia trazabas el radio uniéndolo con ese punto de tangencia, necesariamente tenían que ser perpendiculares. Lo mismo por acá, mira. Trazamos, unimos centro,
con el punto de tangencia tienen que ser perpendiculares. Te pregunto lo siguiente, ¿tú estás de acuerdo que lo que yo acabo de trazar es el radio, sí o no? Esto es radio, y esto también, ¿qué cosa es? Radio. Jóvenes, si tú observas este cuadrilátero chiquitito, mira, ¿tú estás de acuerdo que por ser un cuadrilátero, si tiene 1, 2, 3 ángulos rectos, por defecto, el cuarto ángulo también tiene que ser un ángulo recto? Muchachos, 4 ángulos rectos, 2 lados consecutivos, tienen la misma longitud, es un cuadrado. Entonces yo puedo afirmar que si esto es R, eso también que tiene que ser R. Si esto es R, eso también ¿cuánto vale? R. Muchachos, en el cateto BC te pregunto lo siguiente, si esto es R y todo vale A, ¿cuánto vale ese segmento? Eso tendría que ser A menos R. Por aquí, análogamente, si todo vale B y esto vale R, ¿cuánto tiene que ser esto? B menos R. Muchachos, por teorema, ¿tú estás de acuerdo que la longitud de estos dos segmentos cómo tiene que ser? Iguales. Si esto es A menos R, ¿eso también qué tiene que ser? A menos R. Por aquí también. Si esto es B menos R, ¿eso también cuánto vale? B menos R. Muchachos, ¿tú estás de acuerdo que la suma de A menos R más B menos R es igual a C? Colocas por acá. A menos R más B menos R, eso es igual a C. Te quedaría por aquí A más B menos R menos 2R, pasa con positivo al otro lado. Y jóvenes, eso es lo que yo quería demostrar. Teorema de Pitot. Jóvenes, si el cuadrilátero ABCD está circunscrito a la circunferencia, se cumple lo siguiente, muchachos. Mira, AB vale A, BC vale C, CD vale B y AD vale D. Jóvenes, la relación que se cumple es la siguiente, que la suma de A más B tiene que ser igual a la suma de C más D. Muchachos, eso también lo podemos demostrar de la siguiente manera. Mira, decimos lo siguiente, a este segmentito yo le voy a llamar X y a este segmentito yo le voy a llamar Y. Claramente observo que la suma de X más Y, ¿a qué cosa es igual? A. Jóvenes, por teorema número 2, si esto es X, eso también tiene que ser X. Si esto es Y, eso también tiene que ser Y. Todo vale C, pero este pedacito es X. Quiere decir que este segmento vale C menos X. Todo eso vale D y este pedacito vale Y. Quiere decir que este segmento tiene que ser D menos Y. Muchachos, teorema número 2, si esto es C menos X, eso también ¿cuánto tiene que ser? C menos X. Si todo vale D menos Y, ¿cuánto debe medir ese segmento? D menos Y. Y jóvenes, observo que la suma de C menos X más D menos Y, eso tiene que ser igual a B. Coloco por acá. C menos X más D menos Y, eso tiene que ser igual a B. Muchachos, quedaría por acá C más D, tiene que ser igual, bajo B, X negativo, Y negativo, pasan al otro lado con positivo. Pero mira, X más Y yo lo conozco. ¿Cuánto vale? Eso es A. Me quedaría entonces que la suma de C más D es igual a A más B. Y eso es lo que yo quería demostrar. Ahí está, muchachos. Ahora pasamos a los problemas de resolver en clase. El problema número 1 dice lo siguiente. P, Q y R son puntos de tangencia. Calcula el valor de X. Jóvenes, en ese problema vamos a recordar lo siguiente. Teorema número 2. Tengo por aquí una circunferencia. Por aquí trazo una tangente y por aquí otra tangente. Ambas tangentes se intersectan en este punto P. Por aquí tomamos el punto de tangencia A y punto de tangencia B. Muchachos, teorema número 2 te decía lo siguiente, que la longitud de AP tiene que ser igual a la longitud de BP. Muchachos, si tú unes los puntos de tangencia, punto A con el punto B, observa lo siguiente. ¿Tú estás de acuerdo que tienes un triángulo ATB? Dos lados iguales, eso es un triángulo isósceles. ¿En dónde? Si este angulito que está por acá es alfa, este angulito también tiene que ser alfa. Eso es lo que vamos a aplicar acá. Muchachos, observa lo siguiente. Tangente BP, tangente BQ. Longitud de BP tiene que ser igual a la longitud de BQ. Ambas son tangentes de la circunferencia.
Ahora, muchachos, en el triángulo BPA, suma de dos internos, ¿qué cosa te debe dar? El externo. Por lo tanto, este angulito tiene que ser igual a alfa más 20. De forma similar por acá, en el triángulo AQC, suma de dos internos, eso te debe dar el ángulo externo. Eso tiene que ser alfa más X. Observa ese triangulito que estoy pintando, mira. ¿Estás de acuerdo que en ese triángulo dos de sus lados son iguales? Lados iguales, ángulos correspondientes también como deben ser iguales. Entonces tengo por aquí lo siguiente, que alfa más X tiene que ser igual a alfa más 20 grados. Muchachos, claramente observo que puedo simplificar alfa. Izquierda y derecha se van. Te quedaría que el valor de X tiene que ser igual a 20 grados. Ahí está, muchachos, problemita 1. Problema número 2 dice lo siguiente. En un triángulo isósceles ABC, AB igual a BC, dibujamos por aquí nuestro triángulo ABC, AB tiene que ser igual a BC. Se traza la altura CH, trazamos nuestra altura CH, y se tienen las circunferencias inscritas en los triángulos AHC y HBC. Por aquí, triángulo HBC, circunferencia inscrita. Triángulo AHC, circunferencia inscrita. Dicen que esas circunferencias determinan en el lado AB los puntos P y Q. Punto Q, punto P en el lado AB. Calcula AC si CH menos PQ es igual a 3. Jóvenes, en este problemita vamos a empezar colocando lo siguiente. Mira, a HS le vamos a llamar A minúscula, a ST le vamos a llamar B minúscula y a la longitud de TC le vamos a llamar C minúscula. De manera que, por teorema número 2, PH tiene que ser igual a HC, o sea, si HC vale a minúscula, PH también vale a minúscula. Si HT vale A más B, la longitud de HQ también tiene que ser A más B. Muchachos, por aquí. Si tú tienes que la longitud de SC es B más C, la longitud de RC también tiene que ser B más C. Si la longitud de TC es C minúscula, la longitud de UC también tiene que ser C minúscula. Lo siguiente, si por aquí a esto le llamamos N, BU también tiene que ser N. Si por aquí AP fuera M minúscula, AR también tiene que ser M minúscula. Mira, vamos a trabajar con el dato que nos da el problema. CH menos PQ es igual a 3. Jóvenes, CH. La longitud de CH es todo esto. Y eso es A más B más C. Reemplazos. A más B más C. Menos PQ. PQ es A más B. O sea, sería 2A más B. Menos 2A más B. Eso es igual a 3. Te quedaría por aquí A más B más C menos 2A menos B. Eso es igual a 3. B, positivo, negativo, se van. Bajamos C, menos 2A más A, eso es menos A, y eso tiene que ser igual a 3. Tenemos la siguiente igualdad, que C menos A es igual a 3. Ahora, muchachos, ¿tú estás de acuerdo que a ti lo que te están pidiendo es la longitud de AC? Eso es lo que nos piden. Le vamos a colocar que eso es X. Entonces, tenemos por aquí que X tiene que ser igual a ¿qué cosa? La suma de B más C más M, lo colocamos así, C más B más M. Ahora, muchachos, si nosotros recordamos el triángulo ABC es un triángulo isósceles, en donde AB tiene que ser igual a ABC. Quiere decir que la suma de todo esto es igual a la suma de ellos dos. Tenemos por aquí que M más 2A más B más N. Lo vamos a acomodar así, mira. B más M más 2A más N. Y eso tiene que ser igual a ¿qué cosa? C más N. Claramente observo izquierda y derecha. N con N se va. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar C a la izquierda y vamos a sumar C a la derecha. Para obtener lo siguiente. C más B más M, eso yo lo conozco, ¿sí? ¿A qué cosa es igual? A X. Reemplazo. X quedaría sumado con
2 veces A, C más C, eso es 2 veces C. 2A pasa restando, te quedaría 2C menos 2 veces A, eso es igual a X. Ese es el doble de esto. Por lo tanto, el valor de X tiene que ser igual a 6. Ahí está, jóvenes, problemita 2. Problema número 3 dice lo siguiente. En la figura PQ es igual a 18 centímetros. CD igual a 6 centímetros. Hallar la longitud del diámetro AD de la semicircunferencia. Jóvenes, ¿tú estás de acuerdo que el diámetro es igual a 2 veces el radio? Entonces, bastará que yo calcule la longitud del radio de esa semicircunferencia, lo multiplico por 2 y se acabó el problema. Para eso, recordemos la teoría, en donde si yo trazo el radio de forma perpendicular a una cuerda, perpendicular 90 grados, ¿qué es lo que hacía con la cuerda? Lo biseca, lo divide en dos partes iguales. Si la longitud de la cuerda PQ es igual a 18 y lo divido en dos partes iguales, este pedacito tendrá que ser 9 centímetros y por acá esto también tiene que ser 9 centímetros. 90 grados por acá, 90 grados también por acá. Eso es un rectángulo. Si CD vale 6 centímetros, la longitud de ese segmento también tiene que ser 6 centímetros. Jóvenes, si yo uno el punto O con el punto P de esta manera, lo que tengo, lo que he trazado, sería el radio de la semicircunferencia. Y en este triángulo rectángulo yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Digo entonces, suma de catetos al cuadrado, 9 al cuadrado, más 6 al cuadrado, eso es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado, r cuadrado. 9 al cuadrado es 81, 6 al cuadrado es 36, y esto es igual a r elevado al cuadrado. 81 más 36, eso es igual a 117, igual a r al cuadrado. Le extraigo la raíz cuadrada, obtengo que el valor de r tiene que ser igual a 3 raíz cuadrada de 13. Jóvenes, este es el radio, pero yo quiero el diámetro, lo multiplico por 2. AD es igual a 2 por el radio, 2 por 3 raíz de 13, y obtengo que la respuesta tiene que ser igual a 6 raíz cuadrada de 13. 6 raíz de 13 centímetros. Ahí está, jóvenes, problemita 3. Problema número 4 dice lo siguiente. Las longitudes de dos circunferencias coplanares están en la relación de 5:3. Debo tener en cuenta que coplanares significa que ambas circunferencias se ubican en el mismo plano. Jóvenes, vamos a tener circunferencia A y circunferencia B. Longitud de la circunferencia A, eso es igual a 2 por pi por el radio de la circunferencia. Sobre longitud de la circunferencia B, 2 por pi por el radio de la circunferencia, y le voy a llamar R minúscula. Te dice que las longitudes están como de 5:3. Coloco por acá 5:3. Claramente observo que puedo simplificar 2pi arriba, 2pi abajo. Te estaría quedando R mayúsculas a R minúscula como 5:3. Recordando el curso de aritmética, R es igual a 5K, R minúscula es igual a 3 veces K. Sigamos leyendo el enunciado. Y su suma es 16 pi metros. La suma de las longitudes, eso es igual a 16 pi. ¿Qué es lo único que hago? Reemplazo lo mismo. Tendría por aquí 2pi por R mayúscula más 2pi por R minúscula, eso es igual a 16 pi. Por aquí puedo simplificar pi. Me estaría quedando que 2 veces R mayúscula más 2R minúscula, eso es igual a 16. Factorizo el 2. Te quedaría entonces la suma de R mayúscula más R minúscula multiplicado por 2, y eso es igual a 16. Divide, tendría que la suma de R mayúscula más R minúscula, eso es igual a 8. Pero jóvenes, ¿tú estás de acuerdo que R es igual a 5K? R mayúscula vale 5K y R minúscula vale 3K. Si yo lo reemplazo, reemplacemos por acá. Tendría entonces que la suma de 5K más 3K, eso es igual a 8K, eso tiene que ser igual a 8. Por lo tanto, el valor de K tiene que ser igual a 1. Si el valor de K es 1, R mayúscula vale 5, R minúscula vale 3.
¿Qué es lo que me dice el enunciado? Si la distancia entre sus centros es 2 veces la diferencia de sus radios, podemos afirmar que son, jóvenes, distancia entre los centros es 2 veces la diferencia de su radio. 5 menos 3. Eso es 2. Si lo multiplico por 2, tengo que la distancia de sus centros es igual a 4 metros. Si las circunferencias fueran concéntricas, la distancia de sus centros tendría que ser 0. Si las circunferencias fueran disjuntas, la distancia de sus centros tendría que ser mayor a la suma de las longitudes de sus radios. Y claramente observo que es menor. Si fuera tangente, la distancia entre sus centros tendría que ser igual a la suma de los radios. Y en este caso, la distancia es 4. Por lo tanto, las circunferencias son secantes.